Buenas tardes a todos. Bueno, hoy es el último sábado del mes de agosto. Durante este mes hemos estado hablando sobre restauración familiar y unidad. No sé si todos tienen presente el tema. Durante este mes hemos estado hablando sobre cómo buscar la sanidad de las heridas familiares, la importancia de estar en un mismo sentir como familia y también sobre cómo ser un canal de bendición, un canal de sanidad en nuestras casas y poder extender esa sanidad a nuestras familias y a las personas más cercanas. Y hoy, para cerrar este tema, vamos a hablar sobre el ADN. Vamos a hablar sobre aquello que hemos heredado de nuestros padres, sobre aquello que forma parte de nuestra historia familiar, esas cosas que generación tras generación parecen codificar quiénes somos, pero también vamos a hablar sobre el ADN espiritual, porque cuando venimos a Cristo, algo en nuestra codificación cambia. Amén. Y hoy vamos a hablar sobre esos patrones, sobre esas conductas que heredamos y que tal vez nosotros no elegimos, pero que sin querer hemos venido repitiendo. Hablaremos también de las cosas buenas que hemos recibido de nuestra familia y cómo honrarlo, y lo más importante, vamos a hablar del legado que estamos construyendo, no únicamente para los hijos que eventualmente vendrán, sino también para nuestros padres, para nuestros hermanos, para nuestros tíos, para nuestros primos. Amén. Y quiero empezar hablándoles, como les decía anteriormente, sobre el ADN. Y no sé si ustedes recuerdan de las clases del colegio de biología o algunos de la universidad, ¿qué significa ADN? Exacto. Ácido desoxirribonucleico. ¿Y qué es? La molécula que contiene la información genética de los organismos. Resulta y pasa que el ADN que nosotros portamos se conforma con el 50% del material genético de nuestras madres y el 50% del material genético de nuestros padres. Cada persona es completamente única porque esa combinación, o sea, es una combinación única que se hace tanto de los padres como de las madres. Y realmente el Señor nos diseñó de una forma única. En el mundo no hay nadie ni como tú ni como yo. Amén. Y puede que tal vez nos parezcamos un poco a nuestros padres y otros un poco más a nuestras madres. Algunos estamos mezclados. Algunos tenemos el color de la piel de nuestras mamás o los ojos de nuestros papás. Estamos muy mezclados y no solamente hablamos de lo físico, porque eso también sucede con nuestra forma de ser, con nuestra personalidad, nuestro carácter, nuestro temperamento, la forma en que nosotros reaccionamos, las conductas que por lo general tenemos. Y no sé si les ha pasado que han escuchado a sus padres decir cosas como: es inteligente, eso lo sacó de mí. O tiene el carácter fuerte, eso fue de la mamá. O eso lo sacó del lado de la familia del papá. ¿Alguna vez les ha pasado eso? Eso no salió de mí. Bueno, desde que nosotros somos bebés, nosotros nacemos con... Nuestra personalidad se forma más adelante, pero nuestro temperamento lo tenemos desde que nosotros nacemos. Y ese temperamento se forma basado primero en una base genética, también en el ambiente en que nosotros hemos vivido y las experiencias que hemos tenido desde que nosotros nacemos. Eso es lo que sucede con nuestro temperamento. Por eso ustedes a veces pueden ver, no sé, los que han convivido con bebés, con distintos bebés, se han podido dar cuenta que los bebés desde que nacen sin hablar, el temperamento está marcado. A mí me ha pasado particularmente con mi sobrinito. Desde que nació ha tenido el mismo temperamento, y no quiere decir que no vaya a cambiar, porque puede suceder, pero poco a poco ha ido mostrando como ese carácter fuerte que tiene, ese temperamento. Y quiero que ahí en donde estás te preguntes: ¿cuánto crees tú que hay de tu papá en ti? ¿O cuánto crees que hay de tu mamá en ti? ¿Qué cosas crees tú que has heredado de ellos? Porque no todo es heredado. Seguramente has recibido muchísimas cosas buenas, valores, principios, formas de relacionarte con otras personas,
Pero debemos reconocer que también hemos heredado algunas cosas que no son tan buenas, algunas conductas y cosas que quizás ni siquiera habíamos notado. Y es importante reconocer una realidad, y esta realidad es que heredamos cosas que no son tan buenas, y es por eso que vemos cómo algunos patrones, cómo algunas conductas e incluso algunas maldiciones generacionales se repiten una y otra vez en nuestras casas, una y otra vez en nuestras familias, de generación en generación. Y es por eso que nosotros debemos identificar cuáles son esas cosas que debemos cambiar, cuáles son esas cosas que no debemos seguir repitiendo una y otra vez y lograr construir un legado diferente, una nueva forma que transforme nuestra historia y que sí se deba repetir de una generación a otra. Amén. Y si hoy hicieras una pausa y miraras tu historia familiar rápidamente, podrías identificar cuál es ese ADN o cuál es ese rasgo de tu ADN que ha marcado particularmente tu familia. Esas actitudes, esa forma de reaccionar, esa conducta. ¿Sí? Lo más importante es, ¿qué cosas crees de las que has identificado que definitivamente no deberían hacer parte de tu legado familiar? No me tienen que responder, pero ténganlo en la mente. Pueden irlo pensando. Porque la verdad es que nosotros no hemos elegido cuáles son esas cosas que nosotros heredamos. Probablemente si nosotros pudiésemos haber elegido, hubiésemos heredado las mejores cosas, hubiésemos seleccionado lo mejor de nuestro papá o lo mejor de nuestra mamá. Resulta y pasa que hay cosas que simplemente nosotros crecimos viendo, cosas que aprendimos sin darnos cuenta, que imitamos. Los niños suelen imitar mucho las cosas que hacen los papás, cosas que también absorbimos como parte de lo normal porque era lo cotidiano en nuestras casas. Y tal vez fue la forma de hablar, la forma en que resolvíamos los conflictos, la forma en que reaccionábamos cuando las cosas se ponían difíciles, o tal vez una forma de reprimirnos, de evitar lo incómodo, de no hablar cuando teníamos algún problema, de reaccionar ante el enojo, muchísimas cosas. Y quizás de niño o adolescente viste algunas de esas cosas en tu casa, con tus papás, y tú pensabas, cuando yo crezca yo no voy a hacer eso, yo sí voy a ser diferente, yo sí voy a ser distinto. Y puede que no, pero puede que sí, que ahora con el paso del tiempo te encuentres repitiendo alguna de esas cosas que anteriormente habías asegurado que no ibas a hacer o que no ibas a repetir. Para poder romper esos ciclos, para no cargar con lo que nosotros no queremos, es necesario, es indispensable que le rindamos a Dios esas cosas que no queremos seguir cargando o que no queremos seguir portando. Lo que nosotros no queremos que nos defina tanto a nosotros como a nuestras futuras generaciones o a las anteriores, a nuestros padres, por ejemplo. Aquello que nosotros no queremos que siga formando parte del ADN que portamos en nuestra familia. Y muchas veces pensamos que en nuestra familia solamente recibimos enseñanza y guía de parte de nuestros padres. Pero yo quiero decirte en esta tarde que no necesariamente es así. Que resulta y pasa que nuestros padres también aprenden de nosotros. Y eso sucede mucho y también sucede en nuestra cotidianidad. No sé si a ustedes les ha sucedido, quienes tienen padres que no son tan tecnológicos o no padres. Algunos son muy jóvenes, a sus abuelos tal vez sus padres son más tecnológicos que los míos, que tienen padres que no son tan tecnológicos y recurren a ustedes cuando necesitan ayuda con algo. ¿Será que me puedes ayudar a transferir una cuenta? ¿Será que me puedes ayudar a comprar algo por internet? ¿Será que me puedes ayudar a ingresar? Se me olvidó la clave del correo. O a veces los papás nos dicen, se me olvidó el correo. Cosas de ese estilo. A mí me pasa mucho con mi mamá. Cada vez que va a usar un bolsillo de su cuenta me llama y me dice, es que el bolsillo se me perdió. Se le pierden los bolsillos. Incluso hay hijos que han tenido que sentarse con sus padres para ayudarlos a estructurar un presupuesto, la forma en la que gestionan los gastos, porque ellos no han tenido las herramientas. ¿Y qué sucede? Que
han terminado trayendo un desorden financiero a la familia. Eso sucede también en algunas familias, por ejemplo. Y esto nos recuerda que el proceso de transformación, que el proceso de restauración familiar no es solamente lo que nosotros recibimos, sino que también es aquello que nosotros podemos aportar y ser agentes de cambio, incluso para aquellos que son mayores que nosotros. Y con esto me lleva a la historia de Gedeón. No sé si tienen presente esa historia. Resulta y pasa que en la palabra encontramos que Gedeón era el menor de su casa, era el de menor importancia en su familia. Y sucedió que el Señor le pidió a Gedeón que derribara el altar que su padre había construido a Baal. El papá de Gedeón tenía un altar edificado a Baal. Y cuando Gedeón lo hizo, no solamente, y el pueblo se dio cuenta de que había sido Gedeón, fueron detrás de él. Le exigieron al papá de Gedeón que se los entregara porque él debía morir por haber destruido ese altar a Baal. Y en Jueces capítulo 6, versículo 31, vemos la respuesta de su padre. Sin embargo, Joás gritó a la turba que lo enfrentaba: ¿por qué defienden a Baal? ¿Acaso abogarán por él? Todo el que defienda su causa será ejecutado antes del amanecer. Si de verdad Baal es un Dios, que se defienda a sí mismo y destruya al que derribó su altar. Amén. Bueno, podemos ver que Gedeón creció en una familia que adoraba a Baal, un dios pagano. Eso era idolatría. Su padre tenía ese altar. Pero cuando Dios llama a Gedeón y le pide que destruya ese altar, él no solamente tenía miedo de la gente de la ciudad, sino también de aquellos miembros de la casa de su padre. Pero lo más impactante, para mí, no sé si para ustedes, es una cosa que quiero resaltar, y es la respuesta de Joás, su padre. Y es que él pasó de ser quien había edificado ese altar a haber respaldado a Gedeón cuando la turba enfurecida fue detrás de él. Amén. Y yo quiero decirte en esta tarde que eso es lo que Dios espera que tú hagas por tu casa, por tu familia, que tú seas capaz de derribar esos altares que han podido estar edificados en tu casa durante años o incluso durante generaciones. Amén. Y así como nosotros podemos enseñar a nuestros padres cosas prácticas que les ayudan en su día a día, cosas de la cotidianidad, Dios nos llama también a ser parte activa de ese proceso, de esa restauración en nuestras familias, sin importar que nosotros seamos los hijos y ellos sean los padres, o sin importar la edad que nosotros tengamos, que ellos sean mayores que nosotros. Quiero decirte que no estamos condenados a repetir patrones, no estamos condenados tampoco a repetir conductas, ni mucho menos a seguir viviendo en esos ciclos de maldiciones o ataduras generacionales. ¿Qué es eso que tal vez estamos repitiendo una y otra vez y que definitivamente queremos cambiar en nuestra familia? ¿Qué es aquello que nosotros queremos cortar? Piénsenlo, pero no me digan. Puede que tú pienses, igual yo no tengo hijos, por ahora. No tengo hijos, como que no es tan importante para mí, pero yo quiero decirte que el legado no se trata simplemente del futuro, que no se construye cuando nosotros tengamos hijos, sino que es algo que edificamos día a día. Es algo en lo que nosotros estamos trabajando y en lo que no están incluidos únicamente nuestros hijos, sino que también incluye a nuestros padres, que también incluye a nuestros hermanos, a nuestros primos, a nuestros abuelos. ¿Qué pasa si el legado no es simplemente algo que tú le quieras entregar a tus hijos, sino que al contrario, es algo que tú quieras aportar a tus padres y en realidad a tu familia completa? Amén. Y pues mira el ejemplo de Gedeón. Él no era el padre. Gedeón no era el líder en su familia. Él ni siquiera era ni el más fuerte y tampoco era el más valiente. Él era el menor. Era la persona que nadie esperaba que hiciera algo. Pero fue Gedeón quien obedeció a Dios y decidió romper con todo lo que habían edificado, con todo lo que habían normalizado en su casa, la idolatría, los altares a Baal. Y aunque él no construyó ese altar, sí fue quien lo destruyó, quien lo derribó.
cuando lo hizo, eso no solamente impactó su vida y sus generaciones, sino que también impactó a su padre, como lo leímos anteriormente. Claramente podemos ver una transformación en el padre de Gedeón. Y aunque por lo general sí son los padres quienes heredan a los hijos, Dios puede utilizar a los hijos para despertar el corazón de los padres. Amén. Y Dios puede usarte a ti hoy para comenzar una nueva transformación en tu casa y en tu familia, para recodificar el ADN en donde Cristo sea el centro y donde tu historia no esté definida únicamente por lo que hicieron tus padres o tus antepasados, sino por lo que Él quiere hacer contigo y con tu casa. Amén. Por otro lado, en la palabra encontramos la historia de Elí. La tienen presente. Elí y sus hijos. Un contraste muy fuerte entre lo que se recibe como herencia y lo que cada uno decide hacer con lo que recibe. Elí era un sacerdote, era un hombre que servía al Señor. Elí, como familia, la familia de Elí pertenecían a la tribu de Leví, que era la tribu consagrada para el sacerdocio, para servir en el templo. Ese era como el legado, el llamado, el ADN espiritual en la familia de Leví, de Elí. La palabra nos dice que sus hijos eran unos sinvergüenzas. Esa palabra así tal cual dice en la Biblia, no soy yo. La palabra nos dice, sus hijos eran unos sinvergüenzas. No tenían ningún respeto por el Señor ni por el oficio sacerdotal que ellos desempeñaban. ¿Qué pasó? Ellos hacían cosas terribles. Cuando les digo cosas terribles, eran terribles. Cosas como que ellos tomaban parte de los sacrificios que las personas ofrecían al Señor. Seducían a las mujeres que ayudaban en la entrada del tabernáculo. Imagínense. Recordemos que los sacerdotes, ellos eran los encargados de hacer esos sacrificios que las personas querían ofrecer al Señor. Entonces, imagínense lo terrible que era lo que los hijos de Elí estaban haciendo. Era una cosa tremenda. ¿Y qué fue lo que ocurrió con ellos? Murieron. Ellos murieron tal como Dios se los había advertido. Pero murieron como consecuencia de la desobediencia que habían tenido. Y lo más triste, eso es triste, pero una cosa que creo yo que es más triste todavía es que aunque Elí sabía lo que sus hijos hacían, él les permitió seguir sirviendo en el templo, sabiendo que ellos tomaban parte de esos sacrificios que las personas ofrecían. Él no los apartó de su servicio y al contrario, su falta de acción también trajo consecuencias. Amén. La Biblia nos dice en un Proverbios, el que ama a su hijo lo corrige a tiempo. Amén. Y corregir no es castigar por castigar, hace parte del cuidado de los padres con sus hijos. Y así como vemos lo que sucede cuando un padre no corrige, también podemos valorar cuando nuestros padres nos corrijan a nosotros independientemente de la edad que tengamos. Tal vez no siempre entiendas la corrección o pienses que se le fue la mano o que no fue algo tan agradable, pero créeme que hace parte del amor que ellos sienten por ti. Si tus padres alguna vez te han dicho no, o te han puesto límites, o te han llamado la atención por algo, no es porque quieran frenarte, no es porque ellos te quieran castigar o porque te la tengan montada, sino simplemente porque ellos quieren protegerte, porque quieren lo mejor para ti, porque te aman, porque les importas, porque tal vez ellos ven algo en ti que tú aún no has podido ver o aún no has podido identificar. Amén. Y en la palabra vemos cómo ¿qué estaba sucediendo? Que mientras los hijos de Elí despreciaban el privilegio, porque es un privilegio servir al Señor, en ese mismo lugar, en ese mismo ambiente, Dios estaba formando a Samuel. Amén. Samuel también vivía en el templo. Él también creció allí. Samuel también fue instruido por Elí. Recordemos que Ana lo ofreció como un voto al Señor. Pero él eligió un camino distinto. Él eligió honrar a Dios, eligió obedecer
Y fue por esa obediencia que Dios lo levantó a él como un profeta. Amén. Y esto nos muestra también algo muy, muy, muy importante. Y es que no todo depende del lugar o del ambiente en el que nosotros crecimos. También cuenta lo que nosotros hacemos con lo que nosotros recibimos. Recordemos que Dios nos da siempre libre albedrío. Y los hijos de Elí nacieron en una casa sacerdotal, pero ellos deshonraron el llamado que tenían. Samuel, por otro lado, respondió con obediencia y el Señor lo utilizó para cumplir su propósito. Amén. Quiero decirte que no basta, no es suficiente con recibir un buen ADN espiritual, sino que la decisión de honrarlo es aquello que va a determinar el legado que estamos construyendo en nuestra casa y en nuestra familia. Y quizás tal vez has crecido en un entorno en donde viste uno que otro ejemplo que no quieres repetir, o tal vez has recibido una buena herencia seguramente, pero ahora tienes que decidir si tú vas a replicarla o no, como los hijos de Elí. Amén. Quiero recordarte que fuiste llamado por Dios, así es, pero no fuiste llamado por Dios para quedarte en la queja, en el lamento por lo que tal vez tus padres no hicieron o no te dijeron o no te instruyeron, para quedarte estancado, sino que fuiste llamado por Él para levantarte en tu casa, para levantarte en tu familia y para pararte en la brecha por cada uno de ellos, para ser tú quien diga, hasta aquí llegó este ciclo, no más, hasta acá. Y qué hermoso es cuando no solamente recibes, sino que tú también eres capaz de enseñar a otros. Cuando eres tú el que empieza a instruir a otros que incluso pueden llegar a ser mayores que tú, con ejemplo, con amor, a compartir luz, a guiar a los demás, a tus padres, a tus hermanos, a tus abuelos, a tus tíos, a tus primos, a quienes amas. Y no es para juzgar ni para sentirte superior, no es para señalar, sino para amar y para ser portador de lo que Dios ha decidido hacer contigo. Amén. Y ese también es tu llamado. Tu llamado también es romper lo que no debe seguir, lo que debe terminar y replicar lo que sí debe permanecer. Todo aquello que está alineado con la palabra de Dios. Amén. Tampoco te estoy diciendo que tengas la peor familia. No es que tengas la peor familia, pero como te dije antes, seguramente han sido más las cosas buenas que has heredado que las malas. Pero también hay cierto que hay patrones, que hay maldiciones que pueden estar afectando tu vida y la de tu familia. Por eso yo quiero hablarte de una verdad muy poderosa el día de hoy. Y esa verdad es que a través de Cristo podemos romper esas cadenas que parecían imposibles de vencer. Aunque la genética y lo que hemos recibido de nuestros padres no sea algo tan bueno o sí pueden influir en nosotros, nuestra verdadera identidad está en Cristo Jesús. Amén. En Él somos nuevas criaturas, en Él somos más que vencedores y por medio de su poder podemos dejar atrás esos patrones destructivos, romper esas cadenas y dejar atrás esas ataduras, sanar esas heridas, establecer un nuevo legado para tu familia. Amén. Y es momento de trabajar, de formar ese nuevo ADN espiritual, ese nuevo ADN que nace de Dios, donde nuestra identidad no está definida simplemente por lo que nosotros recibimos genéticamente, sino por la obra de Dios en cada uno de nosotros. Cuando nosotros recibimos a Cristo, recibimos una nueva identidad, pero no solamente eso, recibimos una nueva naturaleza, recibimos una nueva historia que comienza con Él. La palabra dice que somos llamados hijos. En Juan capítulo 1, versículo del 12 al 13 nos dice: pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios, los cuales nacieron no de sangre ni de la voluntad de la carne ni de la voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Nuestra identidad definitivamente no está en lo que vivimos, no está en lo que nuestros antepasados hicieron o vivieron, sino en lo que Cristo hizo. Y esa identidad trae una nueva naturaleza, un nuevo código espiritual.
La palabra nos dice, somos parte de la familia de Dios. No por lo que nosotros heredamos de nuestros padres o de nuestra familia, sino porque nosotros ya nacimos de nuevo. Amén. Y quiero decirte que nuestra verdadera herencia no está determinada por lo que hicimos o por lo que ellos hicieron anteriormente, sino por lo que Cristo hizo y también por lo que recibimos de Él. ¿Y qué es lo que nosotros recibimos de Él? Vida, libertad, propósito. Amén. Y es por esto, por lo que en Gálatas capítulo 3, versículo 13 nos dice: Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Amén. Eso quiere decir que por medio de Cristo, toda maldición que podía pasar sobre nosotros fue rota. Amén. Lo que antes nos ataba, ya no lo hace. Esas cadenas generacionales ya no tienen poder sobre nuestra vida. Cristo tomó esa cruz y en esa cruz las cargó para que nosotros pudiéramos caminar con libertad. Amén. Pero hay otra parte, y es que esto no es para todo el mundo. Quiero aclararte, debemos tener mucho cuidado porque no aplica para todos, sino para aquellos quienes hacemos parte del nuevo pacto. Para aquellos que mediante la fe en Cristo somos llamados hijos, y para aquellos que hemos nacido de nuevo y que lo hemos recibido a Él. Amén. Entonces, si tal vez si tú has creído en Jesús, ¿sí? Amén, todos. Si has creído en Jesús y si has nacido de nuevo, entonces esta promesa es para ti. Entonces te invito a que te apropies de esta palabra, a que creas que la maldición está rota, fue rota, no eres esclavo, no estás atado, tu familia no está atado, eres libre, no estás condenado a repetir ni a vivir en un ciclo de maldición generacional, ni a cargar con el peso de lo que otros hicieron por ti en el pasado. Amén. Cree y confía en que tu identidad definitivamente no está en lo que heredaste, sino en lo que Cristo ganó en esa cruz, en lo que Él hizo en esa cruz por ti y por mí. Amén. Amén. Bueno, y eso definitivamente lo cambia todo. Cuando sabemos quiénes somos en Cristo, comenzamos a caminar con una nueva identidad, con una identidad renovada. Ya no estamos definidos por lo que pasó, por lo que sucedió en mi casa, en mi familia, sino que somos transformados por su gracia. Ya no cargamos esa carga pesada, sino que cargamos un propósito lleno de esperanza, un ADN espiritual que está marcado por la gracia, un ADN que fue sellado por Jesús en la cruz. Amén. Y hoy te invito a que tomes la decisión de romper con todo lo que te ha querido mantener atado, no solamente a ti, sino a tu casa, con todo aquello que te ha querido mantener estancado, lo que te ha querido mantener o robar tu propósito, porque recuerda que en Cristo tienes la fuerza para poder construir un nuevo ADN, porque Él lo hace por ti, y es uno que está marcado por la libertad, por la gracia, por el amor, y no importa de dónde vengas, ni tampoco lo que hayas vivido. Dios te llama a ser luz. Él te llama a ser luz y transformación en tu casa y en tu familia. Ser un agente de cambio. Hoy en día que se habla tanto de los agentes de cambio, nos llama a ser un agente de cambio, a pararnos en la brecha, a permitir que Él nos toque, no únicamente a nosotros, sino a nuestra casa, a nuestra familia. Amén. Y para terminar, quiero dejarte con esta palabra que encontramos en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Esto significa que cuando tú estás en Cristo, que cuando tú permaneces en Cristo, lo viejo, los patrones, las ataduras, las conductas, aquellas cosas que te querían definir, aquellas heridas que tuviste que afrontar durante tu crecimiento y aquellas cosas que creíste que nunca sanarían, de las cuales nunca serían libres, y esas cadenas que te ataban, todo eso queda atrás. Todo eso queda en el pasado. Empiezas a caminar en libertad, en una nueva identidad, con un nuevo ADN espiritual que no solamente transforma tu vida, sino también la de tu familia. Amén. Y hoy tienes la oportunidad de ser un instrumento en el cambio que ellos necesitan.
Tienes la oportunidad de ser ese instrumento para romper esos ciclos y para construir un legado que glorifique a Dios. Amén. Quiero decirte que no estás solo en esto, que Dios está contigo para hacer todas las cosas nuevas. Recordemos lo que nos dijo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Amén.